Quiero recordarle que estamos revisando desde hace ya voy a mirar desde cuándo, desde el 29 de junio. El Señor colocó en mi corazón que estuviéramos aprendiendo de las parábolas del Señor Jesucristo. Y hace más o menos 15, 20 días, empezamos una parábola y quiero que se ponga sobre sus pies. Lucas capítulo 12, del 35 al 48. Allí hay un título. ¿Qué título tienen ustedes? El siervo vigilante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, vamos a leer hasta el 48, porque hoy vamos a aprender. Hace 20 días hablamos del siervo fiel, del que está preparado, del que tiene la lámpara encendida, del que está buscando al Señor permanentemente. Pero hoy vamos a hablar del siervo infiel. Versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Estamos leyendo Lucas 12, 41, versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es ese mayordomo fiel y prudente aquí en la iglesia? Levante la mano. ¿Quién es ese mayordomo fiel y prudente? No veo muchas manos levantadas. Creo que no están de acuerdo con lo que dice la palabra. ¿Quién es ese mayordomo fiel y prudente que cuando venga el Señor lo pondrá al frente de su casa? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad
de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que ella nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, yo te pido en esta mañana que coloques espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos comprender tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Padre bueno. Yo te pido, Señor, que no sea yo hablando de lo tuyo, sino tu Santo Espíritu enseñando toda verdad. Quita vendas, destapa oídos y transforma corazones de piedra en corazones de carne. No permitas que seamos tan solo oidores de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores, a ponerla por obra, a ser ejemplo, a ser luz en medio de las tinieblas. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendíceles, ayúdales, Señor, guíalos a toda verdad. Y te doy gracias por el privilegio de poder enseñar tu palabra y predicarla. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Entonces, vimos dos siervos. En el versículo 35 empieza el Señor hablando y dice: ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, sed semejantes a hombres que aguarden. Y entonces dijimos que estos hombres prudentes, estos siervos fieles, ¿quién es siervo fiel? ¿Quién es siervo prudente? Amén. Yo quiero ver si usted está conmigo. Yo sé que usted a veces dice, pero es que yo te he fallado, Señor, pero es que si tú le pides perdón y te arrepientes rápido, Él te perdona, porque tú eres su hija, su hijo. Y claro, no somos perfectos, nos equivocamos, pero podemos ponernos de rodillas y decirle: Padre, perdóname, te he fallado, perdóname, Señor, y no volverlo a hacer. Por eso esta palabra es para ti. No te dejes confundir, no te dejes robar la bendición. Eso es lo que el enemigo quiere. Tú debes ser ese siervo que tiene los lomos ceñidos, que tiene la lámpara encendida, ese siervo que está aguardando la venida del Señor, que es prudente, que está en oración, que vive en santidad. Eso somos. Hemos sido declarados sus hijos, sus hijas. Hemos sido declarados santos porque Él es santo y Él es nuestro Padre celestial. Por eso no te dejes robar la bendición. Tú eres ese siervo fiel que tiene un hogar bendecido, que sirve, que tiene su tiempo de lectura de la palabra, que tiene su tiempo de devocional, que enseña la palabra, que en el trabajo los reconocen como cristiano. No es el agente 007, nadie sabe que es cristiano. No, que lleva una palabra, que cuando alguien está mal, Dios te bendiga. La palabra de Dios dice y lo bendice, que coloca y usa el WhatsApp para bendecir a otros, que está pendiente de su, si está casado, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, porque entiende que es siervo fiel. Y decíamos que el siervo fiel está preparado y leímos varias citas. Leímos que el siervo fiel vive en santidad porque su Padre es santo y Él es santo. Y recordamos, yo espero que usted lo recuerde, que cuando hablamos de santidad posicional, porque usted el día que confesó
a Jesucristo como Señor y Salvador, usted fue apartado. Usted es santo posicionalmente porque usted es un hijo. Su posición es de hijo, de hija de Dios. Eso se llama santidad posicional. Pero hay una santidad práctica, la que tú y yo practicamos todos los días porque nos enfrentamos a este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo y tenemos tentaciones. ¿Codicias? No. Pero ahí están las cosas metiéndose por los ojos, por los oídos, y uno tiene que decir alto ahí, no. Santidad práctica. Cuando nuestros jóvenes, cuando nuestros niños ahí en el colegio, a veces quieren quitarle al amiguito, al compañerito, los útiles, el borrador, quieren pincharlo con un lápiz. ¿De dónde sale todo eso? De la condición humana. Pero es una santidad práctica, que cuando uno ve que su niño llegó a la casa con algo que no es de él, no, papito, esto no es tuyo, tienes que devolverlo. Que cuando uno ve que le va a pegar al otro, no. Santidad práctica. Y santidad perfecta o santidad regia. El pastor nos habla cuando estemos en el cielo, en la vida eterna, santidad regia o santidad perfecta, ¿ok? Entonces, el siervo fiel vive en santidad porque entiende que es un hijo y una hija de Dios. Pero también mantiene su lámpara encendida. Esa lámpara encendida que es 24/7, a toda hora. En el trabajo saben que es cristiano, se le nota. En la cuadra saben que es cristiano. Su familia, no solamente la nuclear, sino sus primos, sus tíos, saben que es cristiano. Y por estas fechas, lo decía el pastor hace 8 días, es difícil, ¿no? En Navidad. Pero somos cristianos. Y a la vuelta de varios años vamos a ver el resultado de habernos confesado cristianos y no haber dado nuestro brazo a torcer. Lámpara encendida 24/7, se es cristiano a toda hora. Pero también un siervo fiel obedece, obediencia a la fe, a la verdad, a la palabra. No solo la escucha. Y entonces, ay, qué bonita la predicación del pastor Daniel, qué bueno lo que mi hermana Elizabeth me enseñó, qué bonito, qué bonito. Y llego a la casa, grito, pataleo, digo mentiras, y el primero que viene a contarnos es el hijo, el muchacho, el niño. Mi papá no es así, grita a mi mamá, le pega. No hay para comer. A nosotros nos ha pasado. Entonces, obediencia a la fe, a la verdad. Un siervo fiel también enseña, predica la palabra. ¿Cómo predicamos? Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Anoche estábamos participando de una actividad de parejas y decía el ministro que estaba llevando la palabra. ¿Qué manera de predicar? El ejemplo en los hogares. El tema era de parejas y decía lo mejor, porque el primer ministerio es la casa. Y entonces preguntaban quiénes tienen hijos, quiénes no, porque ahora la moda es no tener hijos, sino tener hijos peludos. Entonces, bueno, ahí él insistía en que Dios nos unió, hombre, mujer, nos bendijo para bendecir y fructificar la tierra, y hay un orden, y algunas parejas jóvenes que van ahí pensando. ¿Qué pasa aquí? ¿Enseñamos? ¿Somos testimonio? Nuestro hogar es reconocido porque papá, mamá se respetan, son cariñosos y pueden dar ese testimonio. Es una manera de predicar. ¿Qué tanto estamos predicando con nuestro testimonio? Y veíamos también que este siervo fiel comparte la palabra y espera la venida
del Señor Jesucristo. Por eso está preparado. Vamos al verso 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién cree que el Señor Jesucristo va a venir nuevamente? Levante la mano, quiero verlo. Quiero verlo. Yo lo creo. Yo también le digo, hermano, la palabra no se equivoca. La palabra los testifica. Los tiempos son cortos. Y Él vendrá. Por eso tenemos que estar preparados. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Ahora vamos a ver al siervo infiel, el que tristemente va a terminar en el lago de fuego. El siervo infiel representa a aquellos hombres, mujeres que tienen una posición. Puede ser un profeta, puede ser un maestro, puede ser un pastor, puede ser un líder que engañan a las personas, pensando que no se le tomarán cuenta y que harán caer a otros. Detrás de ellos se llevarán a otros. Pastor, ¿nos ayudas con 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2? Allá hay un título. Amén. Amén. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice la escritura así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Amén. Uno de los motores, propósitos, no sé cómo llamarlos, objetivos, que hace que Daniel y yo nos mantengamos en la enseñanza de la sana doctrina es precisamente esto. Porque cuando mi esposo lee, pero hubo también falsos profetas, como habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente. ¿A dónde lo van a introducir? Mi hermano Henry hacia acá. ¿A dónde? A la iglesia. Porque el que está perdido allá afuera no lo necesita. Pero el que está aquí, que ha escuchado la palabra, que ha recibido, a ese es al que le traen. Por eso yo les digo, tomen apuntes, vean la grabación. Desde el día número 1, mi esposo publica las grabaciones. Ahora pueden ver el video. ¿Por qué? Porque usted tiene que coger la palabra y decir, venga a ver lo que el hermano Pinto enseñó. Venga a ver lo que la hermana Elizabeth enseñó. Si está escrito, ¿en dónde está escrito? Porque no podemos permitir esos falsos maestros, esos falsos profetas, falsos pastores están metiendo. ¿En dónde? En la iglesia. Esa misma palabra dice en traducción lenguaje actual, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados de Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas, peligrosas, sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por esto, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Cuidado, a veces llegan a nuestras redes, en nuestro WhatsApp, invitaciones, que van a haber unas reuniones, que va a haber un curso, que va. Ojo, usted pertenece a un concilio
y tiene que ser filtrado por allí. Así que tenga mucho cuidado. Aquí han venido a proponernos para nuestros jóvenes congresos, conciertos. Nosotros oramos, los pastores, oramos con el líder que le corresponda, si es de jóvenes, oramos con Cristian, si es de alabanza, oramos y luego nos reunimos. ¿Qué te dijo el Señor? Pastor, no siento que sea de bendición. Allí pasa esto, el Señor me mostró y guardamos. Guardamos, porque aparentemente parece estar muy bien, pero hay cosas. Y el testimonio. Yo le pido a usted con todo el cariño, es muy bueno, pero hay que tener cuidado. ¿Quién es el que está dictando el curso? ¿Quién es el que está proponiendo la actividad? ¿Tienen sana doctrina? ¿Hay testimonio? Miren, nuestros jóvenes están pasando por un momento difícil. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Cristian, de Tatiana, de cada uno de los maestros que están, de Vivi, de Joyce, de Irma, cada uno, porque es un esfuerzo grande, es arrebatarle al diablo mentiroso a estos niños y a estos jóvenes. Y se los vamos a poner en bandeja, que porque es un concierto, que porque hay una enseñanza de jóvenes. Yo le doy gracias a Dios porque los líderes tienen discernimiento. Y dice, pastor, la invitación es muy bonita, pero el testimonio, si sabe que va a estar aquel, si sabe, usted sabe quién es, y uno a veces de pastor, no, es que yo estuve averiguando, pasa esto. Ah, ok. Cuidado. El siervo infiel pueden ser profetas, pueden ser maestros, pueden ser pastores, que como leía el pastor Daniel, introducen herejías, cambian las cosas, las sacan del contexto. Y yo siempre digo, lo que se saca del contexto se vuelve un pretexto. Entonces hay que tener discernimiento. Pero también hay un falso profeta, el que enseña. Pastor, ahí abajo vas a leer ahora el 3. Vamos todos, ahí estamos en segunda, ahora le damos el 3. 2, 3, sí, ahí estamos ahí. Solo es bajar el dedito. Aleluya. Segunda de Pedro 2, 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Estamos leyendo segunda de Pedro 2, habíamos leído el 1 y el 2 que habla de los falsos profetas y ahora estamos leyendo el versículo 3. ¿Cómo los vamos a reconocer también? Dice el pastor leyendo la palabra, llevados por avaricia, inventarán, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Permítame les leo en traducción lenguaje actual. Esos falsos maestros, pastores, profetas, desearán tener más y más dinero. Y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Como yo tengo aquí apuntado, empiezan con la doctrina de la prosperidad. Venga aquí al frente mi hermano, mi hermana, traiga su billete aquí que Dios le va a dar casa. Traiga las llaves en fe que Dios le va a dar ese carro. ¿Qué buscan? ¿Buscan a la oveja o buscan la lana de las ovejas? Y parecen bonitas, pero mi hermano, mi hermana, no se deje distraer. Usted es un hombre, una mujer de Dios, juiciosa, trabajadora, cual va al loto, cual... No, eso es perdición.
Cuando usted trabaja, usted es digno de su salario. Tenga cuidado con lo que a usted le prometen falsas cosas. Doctrina de la prosperidad. Y no es que el pastor y yo queramos que usted viva pobre, que no tenga, no, nosotros queremos que usted sea próspero. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Próspero, pero no engañado. No engañado, ese falso siervo se pone su piel de pastor, se pone su piel de maestro, se pone su piel ¿de qué? De profeta. Por eso ustedes ven, nosotros vamos a 20 meses de estar acá. ¿Quiénes somos? ¿A quiénes invitamos? El concilio dijo, y concilio, conocemos los pastores, conocemos esas pastoras, han estudiado con nosotros en el instituto, salieron de nuestros lomos hace 3, 4 años, hay unos que están próximos a salir. Tenemos cuidado. A nosotros, hermano, llegó de República Dominicana. Pastor, ya conoces nuestro sentir. Hemos visto cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y con el tiempo Dios le da la razón al que lo tiene. Y hay que tener cuidado. A eso se refiere. Es un siervo, una sierva de Dios. Y hay excelentes siervos. Yo los conozco. Los que son... El año antepasado vinieron algunos de los que son maestros en escuela ministerial Héctor Cárdenas. Vino el pastor Dani Santiago, trajeron unos mercados, fuimos y los repartimos. La pastora Yajaira, que ha sido maestra de nosotros. Claro, hay gente hermosa, pero hay que pasar todo por aquí para saber quién es el siervo infiel. De eso estamos hablando. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo. Hoy estoy feliz con este reloj. Me encanta. Aquí se ve perfecto. El pastor lo cambió. Trajo este más bonito. Dice Jesús en el centro. Hay una corona y Jesús está entre rojo con unas lucecitas. Tiene una corona y el fondo es gris. Es hermoso. Cuando tenga tiempo, venga y lo revisa. Pastor, 2 de Timoteo 3, versículo 2 al 5. Amén. Escuchemos. 2 de Timoteo capítulo 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Bueno, en traducción lenguaje actual sí que se entiende. 2 de Timoteo 3, desde el versículo 2 dice, en traducción lenguaje actual, y esto lo resume todo, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. ¿Los conocen? ¿Los han visto en el concilio? Han entrado y han salido. Porque nada queda oculto, nada queda oculto. Pero Dios tiene un tiempo. ¿Para qué? Para llamar a su justicia. Y cuando es imposible dejar por el daño que está haciendo esa, lo corta. He visto ver varios ministerios
caer, salir de los lomos de aquí del concilio y UJ. Y nosotros éramos más bebés, hace como 8 años veíamos de reojo, esto no está bien, está pasando esto, lo que está enseñando no está conforme a la palabra, se está saliendo, ¿no? Y el tiempo le da la razón al que lo tiene. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar y ganar más dinero. También habrá gente orgullosa. ¿Me permites? Les voy a hacer, mire, esto es tan crudo que llegan a unos descaros impresionantes. Observé un video de un pastor, una iglesia llena, en donde el pastor predicando le decía a la gente: el diezmo, usted no se puede quedar con el diezmo del 10%, usted debe traer el 50% de su ingreso, o si no, usted no ama a Dios. Y lo peor de esto es que la gente contesta amén. Ajá, ¿hasta dónde ha llegado? 1, 2. Otro decía: yo no pido ofrenda. Y uno dice: ay, tan chévere. Yo no pido ofrenda, yo necesito tus diezmos. A esos niveles llegan desde el púlpito. Habrá gente orgullosa que se creerá más importante de los demás. Voy a parar aquí porque necesito llamar a la reflexión. ¿Ustedes quieren que nuestros jóvenes hagan un instituto técnico? ¿Quieren que nuestros jóvenes vayan a la universidad? Ah, bueno, es que estaba preocupada, porque por ahí andan criticando. Y entonces, si queremos y somos consecuentes con la palabra que dice tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera. Entonces mejor dejamos a nuestros chicos que no estudien en la universidad, que no vayan a un instituto. ¿Por qué? Porque es que no queremos que ellos se formen más. No, yo sé, y nos ha tocado difíciles con algunos que están aquí en la universidad, con nuestros hijos en nuestra casa, con Felipe, con David Josué, pero de eso no se trata, entonces mejor no los dejamos ir. Hermano, hermana, el futuro de nuestras iglesias está en ello. No está mal que tengamos gente profesional, yo así lo considero. Pero hay un problema y hoy en día se critica a los que se están formando, porque están pagando un precio. No es fácil terminar el bachillerato y no es fácil trabajar y tener que ir a estudiar. No es fácil. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenga cuidado, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente orgullosa que no cree y que se creerá más importante de los demás. Yo amo mucho a los niños y a los jóvenes, así conocí yo del Señor. ¿Qué tal que no se hubiera alguien dedicado a ir a la Universidad Nacional a hablarme del Señor? ¿Qué tal que no hubieran hecho esas palomitas y esas películas cristianas? ¿Qué tal que no me hubieran invitado a una reunión? Yo nací allá, en la universidad. Entonces, ojo, ¿qué queremos? Pero hay gente que desde aquí manipula porque les interesa que no se formen, que no se formen. Y créanme que su pastor y yo queremos lo mejor para sus hijos, para sus nietos. Y no hay que tener ese pensamiento, no hay que ser egoísta ni orgulloso. Perdóneme si esto le está pisando, como dice mi esposo, un cacho, pero hay que hablarlo. ¿Quién más es un siervo infiel? Aquel que no respeta a Dios ni obedece a sus padres.
sino que son malagradecidos y ofenden. Cuidado, porque somos amor, pero no alcahuetes. No alcahuetes. Lo dijo la pastora Claudia Leiva, ella es docente también. Trabaja con chicos permanentemente. Una cosa es ser amorosos y otra cosa es ser alcahuetes. Chico de 20, 25 años sale a tomar, fuma con sus amigos, no trabaja y yo lo tengo en la casa. Porque llegó tarde mi hermana, porque le estaba haciendo a mi hijito el caldito de pollo porque llegó anoche a la madrugada. Estás consintiendo el pecado. Y con eso no estás amando. Así que cuidado. Siervo infiel también puede ser así. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos y odiarán lo que es bueno. Cuidado. Es esa misma porción que el pastor nos leyó, pero en traducción lenguaje actual. Yo lo invito a que usted lo lea también en su casa. Un siervo infiel también es aquel que vive, sigamos leyendo, pastor, ahí, el 4. Ay, no, segunda de Pedro, la que tiene el pastor, segunda de Pedro 2, 4. Aleluya. Segunda de Pedro 2, 4. Lo voy a 2, leer. pero déjame que lleguen todos porque como fuimos a Timoteo. ¿Estamos ahí? Gracias, yo hice por recordarme. Segunda de Pedro 2, 4. De hecho, dejen de un separadorcito por ahí, dedito, alguna cosa. Sí. Segunda de Pedro 2, 4. Voy a leerlo desde el 1 para que veamos todo el contexto. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al pueblo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. 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 ¿Qué pasa con estos siervos infieles? Además de que engañan, introducen herejías con su piel de oveja, siendo lobos rapaces, que quieren más la lana de las ovejas que a la oveja, que son egoístas y quieren cada día más dinero, que son orgullosos y prefieren que su congregación no se prepare, no estudie, pero además están pendientes de los placeres de la carne. Creen que Cristo no vuelve, dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno les entregó a prisiones, para ellos es reservado el juicio. Desafían claramente la palabra de Dios y la promesa. Maranata, Cristo viene pronto. Dios no perdonó a sus ángeles que pecaron, los mandó al infierno. Estos hombres también, pero fuera que se fueran ellos solos, se están llevando un grupo de personas. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted tiene que estar firme en la palabra, tiene que estar pasando todo lo que se predica y se enseña por esa palabra, no porque habla bonito, porque me dice mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Cuidado. Cuidado. Son hombres que sabiendo que Dios va a hacer justicia, lo están desafiando directamente. Porque si no perdonó a los ángeles, ellos van a recibir su castigo. Pero ¿cuántos se han de llevar
¿A cuántas mujeres? Ay, es que el pastor tan lindo, está tan pendiente de mí, me visita toda hora, está en mi casa. Cuidado, cuidado. Nosotros cuando no hacemos muchas visitas. Hay una pareja que ha sido delegada y lo ha hecho muy bien para visitar y es pareja. Y espero que salga a futuro una próxima pareja a hacer visitación. Cuando hemos sido como pareja, los dos. Yo sé que a muchos les gusta que los visiten en la casa, cuidado. Hay pastores varones que se aprovechan de eso. Y eso no es correcto. Para terminar, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice que ese siervo infiel representa a la oveja apóstata. Pastor, léela y yo la leo en otra versión mejor, porque quiero que quede. Aleluya. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Amén. Entonces, hay que tener cuidado cuando vamos a los grupos de intercesión y a los grupos de ayuno. Voy a leerles esa misma porción en traducción lenguaje actual. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos, obedecerán enseñanzas de demonios. Usted tiene que tener cuidado, mi hermano y mi hermana, cuando usted va a un ayuno, va a un sitio de intercesión. Y más aquellos que les gusta ir a X, es que el martes voy allí, el jueves voy al otro lado, el lunes, sí, porque no tenemos, acá lo hacemos los sábados. Qué pena, los sábados, a las 9 de la mañana. Pero hay personas que van a otros sitios. Cuidado, porque hay espíritus y usted se puede encontrar haciendo una oración contraria. Una oración que no le agrade a Dios. Porque usted, a nombre de esa palabra, de esa persona, usted puede estar siendo engañado y se puede estar encontrando que están torciendo el brazo. Y si usted no es maduro en la palabra, usted puede estar encontrándose haciendo oraciones contrarias. Oraciones que no le agradan a Dios. Oraciones que no están conforme a la palabra de Dios. Por eso nosotros recomendamos que usted se conserve en su línea, en su concilio, no esté yendo para un lado, para el otro, el lunes, el martes, el miércoles. Tenga cuidado. Hay que mantenerse puro. Y cuando usted permite, usted va a diferentes sitios y usted va recibiendo enseñanzas. Y entonces usted dice, pero el pastor me enseñó esto, pero ya me están diciendo otra cosa. Tenga mucho cuidado. La palabra dice, el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo está con mayúscula, ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus con E minúscula, mentirosos, y recibirán enseñanzas de demonios. Tenga mucho cuidado. Después no diga que su pastor o su pastora no le dijo, porque yo sé que hay muchos que practican eso. Tengan mucho cuidado. Así como hay cosas buenas y santas,
hay otras que no. Y tenga mucho cuidado la oración que usted está levantando, porque se puede encontrar haciendo una oración contraria. Yo sé que esto no gusta mucho, pero el siervo infiel se mete así y uno no se da cuenta. No se da cuenta. Cuando uno es que reflexiona, pero ¿qué es lo que está enseñando el Espíritu Santo? ¿No es Dios? ¿Es una fuerza? ¿Cómo así? No, Él es Dios. El Espíritu Santo no es real. Si somos pentecostales, el Espíritu Santo es un profeta. Tenga mucho cuidado. Y si hay un hombre de Dios celoso con enseñar la palabra, mi esposo. Hace muchos años me dijeron, ¿qué es lo que más ama de su esposo? Yo, que es radical con la palabra de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, eso baja como el buen óleo hasta la punta de los pies, desde la cabecilla, desde la coronilla hasta la punta de los pies. A eso hemos venido, a enseñarle, a que usted disfrute la palabra, a que usted la escudriñe, a que usted no coma entero, a que se prepare, porque los tiempos son cortos, son difíciles. Los jóvenes se van a ir preparando cada día más y amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo los vamos a guiar si usted no se prepara y se queda en lo de hace muchos años? Volviendo a donde tomamos la palabra, vamos a volver a Lucas 12, pero vamos a leer el 45 y el 46. Dice la palabra, vendrá el Señor, 45, perdón. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y le pondrá ¿con quién? Y dirá, pero si yo era el pastor de la iglesia, pero si yo era el maestro, pero si yo era el líder pero si yo. Y el Señor dice, nunca te conocí, hacedor de maldad. Tenga cuidado, tenga cuidado. Póngase sobre sus pies. Con esto terminamos la parábola de los dos siervos, fiel e infiel. No quiero dejarlos preocupados, pero mantenga su oído atento. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retener lo bueno. Así que pilas. Hay que prepararse. Esos jóvenes que están arriba se están preparando y van a llegar más jóvenes, lo sé. Pero tenemos que estar preparados y no tenemos que tener temor. Tenemos que conocer bien la palabra. Y no porque esté aquí Daniel o Elizabeth, porque usted ha despertado un amor por leer más la palabra, por entenderla, por leerla en otras versiones. ¿Para qué? Para que les quede más claro. Vamos a estar orando, pastor. Aleluya. Para quien haya escuchado ayer las dos clases del Instituto Bíblico, ayer mi esposa estaba enseñando de homilética. Y quien escucha una clase de nosotros de homilética se sorprende. Porque nosotros no nos quedamos en el tecnicismo y los patrones clásicos de cómo organizar un sermón. Eso se consigue en internet. Se calca en internet. El Señor nos ha mandado a trabajar en el interior del individuo, en el sentido de la responsabilidad para preparar y emitir un sermón, que es completamente diferente. Eso no se consigue en los libros. Y después Jesucristo habló de
la naturaleza del pecado. Y hoy estamos hablando del siervo infiel. Estos son temas muy importantes. El Señor nos está recordando la importancia de mantener una coinonía con su Santo Espíritu, de tener nuestros sentidos espirituales atentos a esa relación y a lo que el Espíritu Santo habla y direcciona. Dice aquí el verso 47 del segmento que estaba leyendo mi esposa: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ojo, conociendo, es consciente, no se preparó, y está hablando en pasado, tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Esto quiere decir que Dios no lo obliga, es voluntad de cada uno. Ni hizo conforme a su voluntad, tampoco quiso, el Señor no lo obliga, recibirá muchos azotes. Y esto no está hablando de que lo cogen con una cuerda, con un lazo, con lo que sea, y le azotan en la espalda. No. Esto está hablando de perdición, de un estado eterno perdido. Más el que sin conocerla, aún gente que no sabe de la palabra como debería conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque no sabía. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuando se ha predicado la palabra de verdad, cuando se ha ministrado la palabra con seriedad, hay responsabilidad mayor en cada uno de los que escucharon. No escuché un amén. Bueno. Nosotros no podemos decir que no sabíamos. Nosotros no podemos decir que no se nos explicó. Nosotros no podemos decir que no lo había entendido. No, esa no es la excusa. Se ha recibido alimento sólido. Se conoce la verdad. Y se nos recuerda la responsabilidad de ser administradores de esa verdad. Porque somos mayordomos. También es responsabilidad nuestra administrar esa verdad que se nos ha dado. ¿Cómo la administramos? De acuerdo a cómo la vivimos. Tú administras la verdad que Dios pone en tu corazón con la forma como tú vives. Porque eso quiere decir si la has aceptado o no, si la has acogido o no. ¿Cómo vives el evangelio? El siervo fiel es hacedor de la palabra porque vive el evangelio conforme a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi conveniencia. Nosotros obedecemos como obedecía David y nos arrepentimos como se arrepentía David. Nosotros no obedecemos como obedecía Saúl. ¿Y saben a qué me estoy refiriendo? Saúl creía que agradaba a Dios, pero perdió cuando el Señor cayó de su gracia y fue reemplazado por David. Estamos llamados hoy a entender la responsabilidad que tenemos, porque daremos cuentas al Señor no solo de nuestras vidas, sino de aquellos que estuvieron alrededor bajo nuestra responsabilidad, como padres de familia, como sacerdotes del hogar, como hermanos mayores, como personas que se nos puso al lado una persona para discipularla, como aquellos creyentes a quienes el Señor le delegó una confianza para que le predicara a otro y lo guiara. Pero en esencia,
en esencia como aquellos a quien se nos delegó el Evangelio para que lo viviéramos y a través de esa vivencia honremos el nombre del Señor. Esa es la mayor confianza, gracia y amor que Dios ha tenido con nosotros, que nos ha llamado para que seamos sus embajadores viviendo el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, me postro ante ti, Señor, y te pido perdón, Padre Santo, porque nos hemos equivocado de muchas formas, de muchas maneras, por acción y omisión. Hemos pecado, Señor. Sin darnos cuenta, incluso nos hemos atrevido, Señor, a confrontar tu voluntad. Sin darnos cuenta, Señor, hemos desobedecido. Pero en ocasiones, Señor, siendo conscientes que estamos transgrediendo tu palabra, lo hemos hecho. Perdónanos, Señor. Reconocemos nuestras faltas, Padre. Confesamos nuestras faltas, Señor, nuestro pecado, porque tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Y ante ti en este momento, Señor, estando delante de ti, estando en Cristo y hablando de Cristo, recibimos, Señor, tu perdón, nos abrazamos al mismo. Oh Señor de los cielos, y te clamamos para que sea tu Santo Espíritu, Dios de los cielos, avivando en nosotros tu palabra, avivando en nosotros tus dones, Señor, dándonos aún, Señor, mayor sed y hambre de justicia, avivando el temor reverente ante ti, Padre de los cielos, avivando, Señor de los cielos, la responsabilidad que tenemos de administrar el Evangelio que has puesto en nuestro corazón, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, entendiendo, Señor, que estamos llamados a ser siervos fieles. No podemos, Señor, ser ciegos ante la blasfemia, la mentira, manipulación. Pero somos nosotros los responsables de cómo nos conducimos nosotros mismos. Somos los responsables de pesar todo lo que escuchamos y vemos en la balanza de la justicia de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé el denuedo, nos avive y nos levante en la autoridad que tú has delegado en nosotros. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que esta palabra, Señor de los cielos, que hoy se ha, Dios de los cielos, emitido, cual alfarero sobre el barro, Señor. Y si es necesario, Padre, que esa vasija sea, oh Dios de los cielos, destruida para volverse a hacer, hazlo, Señor, con tal, Padre, que Cristo se ha formado en nosotros y el carácter de Cristo se evidencia en nuestra manera de vivir como siervos fieles, Padre, para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. La gloria es para el Señor. Aleluya. Puesto sobre nuestros pies, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Te damos gracias por esta tu casa, donde se puede enseñar y predicar la sana doctrina, la palabra. Señor, gracias porque ella nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Te pido que cada uno de nosotros, tanto los que están conectados, los que han de ver la grabación, sean usados, seamos instrumentos de tu paz.
cartas abiertas, escritas con el dedo de Dios, testimonio vivo de lo que Dios hace y seguirá haciendo. Dios, ayúdanos a llevar el mensaje, a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a hablar tu palabra con denuedo. Denuedo quiere decir autoridad. Con autoridad. Que no tengamos miedo compartir un mensaje, hablar su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y el pueblo que va para el cielo dice, amén. Un saludo.